vidas, la compartan y edifiquen a cada uno de aquellos que les pueda llegar. Amén. Yo quiero compartirles algo muy especial, y es sobre el Espíritu Santo de Dios. Porque al Espíritu Santo de Dios a veces lo vemos como la tercera persona, pero el Espíritu Santo de Dios es ese consolador que el Señor nos dejó para que fuéramos transformando nuestras vidas. Y el Señor hoy quiere que nosotros lo llamemos amigo, que nos volvamos en esta mañana amigos, que no lo veamos lejos, que lo veamos como ese amigo para nuestras vidas, que lo veamos como esa dependencia en nuestras vidas, que ya no es esa persona que está allá, no, es esa persona con la que yo quiero vivir. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. En esta mañana el Señor quiere que nosotros le conozcamos en el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Testifica de la verdad. Él es la fuente del testimonio y de la redención personal. Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Es el consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de paz, esperanza y fuerza. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el Espíritu Santo que Dios quiere que nosotros atesoremos, que lo volvamos mi amigo, con el que yo puedo tener una relación íntima. Créame que tu amigo te falla, pero él no te va a fallar. Con él tú puedes tener una intimidad, con el que le puedes desnudar tu corazón, le puedes expresar todo lo que tienes y él no te va a fallar. Tu amigo tal vez te va a fallar. Tu amigo tal vez en el momento de dificultad se va a ir y te va a dejar. Él no te va a dejar en ese momento. Él va a estar contigo. Él está allí. Si tú atesoras y empiezas a ver al Espíritu Santo de Dios de esa manera como tu amigo, vas a tener esa relación con Él. Nosotros llegamos así, vacíos, sucios, llenos de muchas cosas. De esta manera llegamos todos en búsqueda de Dios. Todos llegamos así. Nadie puede decir que llega de otra manera, porque cuando venimos a Cristo llegamos así. Y hoy el Señor quiere que de este lugar salgan transformados. Si tú dispones hoy tu corazón, el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a que salgas hoy así. ¿Cuántos quieren salir de este lugar de esta manera? Amén. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Que tú te vuelvas amigo. Y si tú quieres en esta mañana atesorar esa amistad con el Señor, esa amistad con el Espíritu Santo, apaga tu móvil. Ponlo en modo avión. No dejes robar eso que Dios va a hacer en esta mañana en tu vida. Disponlo para Él, para recibir eso que Dios quiere dar en esta mañana. Créeme que el Espíritu Santo de Dios va a obrar de una manera poderosa en este lugar, pero Él va a tocar a quien quiera recibirle, a quien quiera ser su amigo. Eso va a ser el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Primera de Corintios 3, 16, 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Es pregunta. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son templo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Todos nosotros juntos somos templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Señor, pasa eso.
llegamos de una manera y el Señor nos llena y cambia, purifica, lava. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Cambia nuestras costumbres. Todo lo que vamos haciendo en el caminar, Dios empieza a restaurarlo, Él empieza a caminarlo. Pero ¿cuándo trabaja el Espíritu Santo en tu vida? Cuando tú realmente dispones tu corazón. Cuando realmente decides morir a la vieja vida, a eso feo, a eso oscuro que llevamos todos cuando llegamos a Dios, y permitimos que venga ese toque de su presencia, que venga esa presencia de Dios a nuestras vidas y nos invada y nos limpie. Cuando yo verdaderamente tengo el Espíritu Santo de Dios, mi vida no va a ser igual. Mi vida empieza a cambiar. Mi vida empieza a ser restaurada y levantada por el Señor. Romanos 1, 19, 20 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Dice la palabra del Señor que ninguno tenemos excusa para conocerle, porque estamos viendo la magnitud de sus capacidades, que todo fue hecho ¿para qué? Para que nosotros viéramos su gloria. ¿Qué pasa cuando empiezan las personas y dicen, no, es que es el universo, es la fuerza, Dios no existe, por aquí, por allá? Pero los científicos, cada científico que ha aparecido por ahí que Dios ha usado, usted nunca escucha a un científico diciendo, es que yo creé. ¿Alguna vez los han escuchado? No. Ellos utilizan la frase descubrí. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho. Y lo que lleva el Señor es a que descubramos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros descubramos, que nosotros empecemos a indagar y a descubrir esos tesoros escondidos que hay. ¿Y cómo escudriñamos esos tesoros y cómo los descubrimos? Amando la Escritura, leyendo la palabra, fortaleciéndonos en ella. Dice la palabra de Dios que nosotros escudriñamos y Él nos va a mostrar lo más oculto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Lo que hacen los científicos, nosotros tenemos que volvernos científicos, doctos en la palabra, indagar, escudriñar. No entiendo, venga, voy a indagar por aquí, ¿qué es esto? Voy a hacer esto. Tengo que empezar a indagar sobre lo que es la palabra del Señor. ¿Quieres ser amigo del Espíritu Santo? Empieza por cambiar tu forma, empieza por dar el paso de transformación, empieza a comer palabra, a tener esa relación de intimidad con Dios. Cuando tú empiezas a tener esa intimidad con Dios, empieza a haber un cambio. Como yo lo decía el miércoles, los seres humanos somos de hábitos, como animalitos de costumbre. Tú te acostumbras a algo y eso lo haces repentinamente, todos los días. Si tú pones como tarea todos los días levantarte a las 6 de la mañana a orar, créeme que en los 20 días ya no tienes que poner alarma, porque el Espíritu Santo te pone el sentir de que te tengas que levantar a las 6 de la mañana a orar. Que debo ir a la iglesia, ya no me va a dar pereza ir a la iglesia, porque yo lo cojo como hábito y voy a ir y ya me voy a llenar de gozo y voy a ir a la iglesia a buscar de la presencia de Dios. Pero son hábitos que nosotros tenemos que ir. Si tenemos hábitos para hacer cosas que no son buenas,
Tenemos que volver hábito lo que nos edifica, hábito lo que nos va a instruir, lo que nos va a guardar. Dice la palabra, dice que es el Espíritu Santo, que Él nos protege de lo físico y de lo espiritual. Y es verdad que sí. El Señor nos protege de lo físico y de lo espiritual. Pero cuando tú atesoras lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona. Primero viene el Padre. ¿Quién es el Padre? El que gobierna. Él es el que gobierna. El Hijo, el que media. Él es nuestro mediador. Él fue el que fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos atesorar la salvación. Él es el mediador entre el mundo y Dios. Ese es Jesús. Y el Hijo, el Espíritu Santo, es el consolador. Es la presencia, es el que se mueve con libertad. Él puede estar en tu vida, aquí en España, en Colombia, en todo lugar, porque Él se mueve con libertad sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Ay, no, es que Él no va a estar conmigo, pero ¿cómo está conmigo? Porque Él está, no. Él está contigo, está conmigo, está en Colombia, está en Chile, está en Japón, en Estados Unidos. Él está en todo lugar, porque esa capacidad tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso era necesario que Jesús fuera, porque Él vino 100% hombre, 100% Dios. Pero Él no podía estar como está el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador. Porque el Consolador sí podía estar en todo lugar. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Juan 16:8 y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es el que nos convence de las cosas malas, de todo lo que hacemos, a dónde vamos, cómo actuamos. Es el que nos convence. A veces tú sientes un reargüir en tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios que está guardando tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo: por ese camino no puedes andar. A veces el Espíritu Santo te habla con 6 meses, 1 año de antelación, protegiéndote, diciéndote: no vayas por ese camino. Pero como veo que no pasa nada, creo que voy libre, y luego viene. Y el Señor había advertido. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y ser muy sensibles, y por eso es entrar en una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo de Dios, Él te va a enseñar muchísimas cosas que vamos a ver. Guía a la verdad. Juan 14:6 dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El Espíritu Santo conduce a sus hijos a una verdad, enseña las cosas que han de venir. Cuando yo tengo intimidad con el Señor, Él te va a proteger. Él te va a prevenir de las cosas que van a venir. Y si tú eres sensible, obediente, vas a evitar algo que te pueda dañar, algo que te pueda lastimar, algo que te va a tocar aprender a las malas. Y yo te digo, es mejor aprender a las buenas que aprender a las malas, porque a mí el Señor me trajo de los pelos. Aprendí a las malas. Y cuando aprendemos a las malas, duele de una manera que uno dice: Dios mío. Entonces, aprendamos a escuchar la verdad del Señor. Aprendamos a escuchar, aprendamos a ser sensibles. Otorga dones espirituales para el servicio de la iglesia y produce frutos con amor, con paz, paciencia en la vida del creyente. Eso produce Él cuando nos guía a la verdad. Produce frutos de bendición, frutos ricos, frutos que edifican tu vida. Esos frutos son los que produce el Espíritu Santo de Dios.
otorga poder. Primera de Corintios 2:5 dice: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Dice que nos reviste a todos los creyentes con poder para ser testigos de Cristo, para vivir de acuerdo a su voluntad. Él nos da el poder, pero no me da poder para yo hacer las cosas a mi manera. No, Él me da poder a mí para mostrarlo a Él. ¿Y cómo lo muestro a Él? Con mi testimonio, con mi forma de vivir en Cristo. De esa manera yo muestro el Espíritu Santo de Dios. Eso es cuando Él me da ese poder a mí. No es porque yo sea importante, no me lo da porque, ay, no, es que la super. No, me lo da a mí para que yo vivifique y viva y muestre a Cristo. Para eso Él me da el poder, para eso Él otorga el poder a los creyentes, para que nosotros aprendamos a vivir a Cristo, no a mi manera, porque tú no puedes seguir viviendo a tu manera, a lo que tú quieres, a lo que te parece, a lo que no, es a la voluntad de Dios, es a la manera de Dios. Y créeme que al principio va a ser difícil, pero después verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Santificación, Romanos 6:22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y quedan como resultado la vida eterna. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, dice que quedamos apartados. A mí me gustó mucho eso que dice: quedaron libres del poder del pecado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando decidimos determinarnos a vivir a Cristo, ese poder, esa autoridad nos la da para liberarnos del pecado. O sea que ya no, el pecado no vive en ti, porque ya Dios te restauró, porque Dios ya te santificó. Eso hace el Espíritu Santo de Dios, trae santidad, nos separa al creyente, como pasó aquí con estas aguas, separa lo malo a lo bueno. Ya tú no eres lo que eras en tu pasado, ahora Cristo vive en ti y ese Cristo es el que tú tienes que mostrar, pero de verdad, con tu testimonio, con tu vida propia, con lo que tú eres, con tu forma, con tu manera, porque el cambio empieza a hacerlo el Señor de adentro hacia afuera, y cuando Él empieza a cambiar tu vida y tú te dispones, viene algo nuevo en ti. Y ya no es lo que decían que eras, ahora es lo que la palabra dice. Y Dios es vida. Y cuando Dios trae vida, no la da a poquitos, la da en abundancia. Amén. Consuela y guía, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Es quien calma los temores, nos guía a la toma de decisiones y nos ayuda en las necesidades. Si tú estás pasando un momento difícil, Él te va a guiar a buscarle, a llenarte de su presencia. En los momentos más difíciles es donde nosotros tenemos que buscar de Dios. No busques a tu amigo, no busques a tu papá, no busques a tu mamá, no. Busca la presencia de Dios. Créeme que cuando tú vayas primero, vas a ir tan regocijado que ahora sí vas a poder ir donde tu amigo, donde tu amiga, donde tu mamá, donde tu papá, donde tu hermano y decir: me sentía tan agobiado, pero busqué la presencia de Dios y Él me ha guiado a una decisión. Y eso es lo que siento, y eso va a traer paz a tu corazón. Porque muchas veces tú vas donde tu amigo y el Espíritu Santo te reargulle y quedas con una pesadez en tu corazón que no sé si les habrá pasado. Pero algo pasa en tu corazón que tú dices: ay no, yo no me siento bien, yo no me siento cómodo, yo no me siento de esta manera. Es porque fuiste a la fuente que no era la correcta. Tú vas primero a la fuente correcta, al que te guía,
a ese que te va a consolar. No hay más consuelo más precioso que el del Espíritu Santo. Mira, en los momentos de soledad, de tribulación y angustia, cuando tú estás solo y crees que el mundo se te está derribando, ve a la presencia de Dios. Es tan bonito. Cuando tú creas que nadie da nada por ti, ve a la presencia de Dios. Él te va a consolar, vas a sentir su abrazo, vas a sentir su refrigerio, vas a sentir esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y Él te va a guiar a levantarte con fuerza. Porque cuando nosotros nos postramos a buscarle, Él te va a consolar, te va a guiar y te va a levantar. Y cuando te levanta con más fuerza para hacer bendición. Porque tal vez eso que hoy vives, mañana pueda ser de bendición para otra vida. Amén. Habita en el creyente. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando permites que el Espíritu Santo de Dios habite, viva en tu vida, eso se va a ver, se va a reflejar. El miércoles hablábamos de la palabra del Señor y eso se va a notar en tu rostro, porque el Señor hermosea tu rostro. El Señor te lleva a hablar palabra de bendición. El Señor te lleva a edificar. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo habita en tu vida, tú no vas a hablar palabra de maldición. Tú vas a hablar palabra de bendición. Porque cuando el Espíritu Santo mora en mí, ya no, mi antiguo yo, mi antigua manera de vivir, mi manera pasada ya quedó atrás. Ahora Cristo vive en mí. Y yo tengo que reflejar eso que Dios ha puesto en mi vida. Con lo que pienso, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que escucho, por donde voy, las acciones. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Pero de verdad, de verdad. Y Él en esta mañana quiere trabajar en cada uno de ustedes. Él quiere llenar esas vasijas y mandarlas llenitas de su presencia a un cambio realmente profundo. Pero Él trabaja si tú dispones verdaderamente tu corazón. Intercede, Romanos 8:27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Él intercede por ti, por mí. Búscale y vas a ver cómo Él intercede por tu vida, cómo Él te salva, cómo Él te saca, cómo Él te restaura, cómo Él te edifica. Permite que Él interceda por tu vida. Permite que sea el Espíritu Santo de Dios quien te lleve a esa presencia. Permite que sea el Espíritu Santo de Dios quien edifique tu vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios tenga un mover en tu vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios se vea reflejado en ti. Muestra al Espíritu Santo de Dios. Donde tú vayas van a ver algo diferente en tu vida. Van a decir, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene algo especial. No sé qué, me acerco a esta persona y no sé, pero tú tienes algo diferente. Es muy bonito. Y eso lo tenemos que mostrar nosotros como hijos de Dios. Tú ya no eres lo que eras antes, tú ahora eres una nueva criatura en Cristo. Y en Cristo tenemos que andar de una manera correcta, en santidad, con propósito a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros no podemos permitir estar ligados,
porque las ligaduras no te van a dejar andar. ¿Y qué son ligaduras? Las palabras de maldición que lanzo, lo que hago repetidamente que no es agradable a Dios, los pecados que consiento que no son agradables para Dios, las cosas que aún conociendo sé que están malas y las sigo permitiendo. Esas son ligaduras. Y si tú no rompes con esas ligaduras, el Espíritu Santo de Dios no va a morar en ti. Él va a estar allí esperando que tú tomes la decisión. Él está esperando que tú te determines. Él no va a ir por ti, no. Él te va a hacer entender a las malas, y a las malas duele muchísimo. Es mejor no entender, es mejor entender a las buenas. Se lo digo por experiencia propia, porque fue durísimo, fue fuertísimo cuando Dios te trae del pelo, arrastra, no entiende o entiende. Eso duele mucho. Pero si Dios te tiene aquí recibiendo de la palabra, permitiendo que sea Dios tocando tu corazón, permite que Él obre en ti. Permite que Dios determine tu camino. No determines tu camino tú. No andes a tu voluntad y a tu manera. No. Determina el camino que Dios ha trazado para tu vida. Dios trazó un camino para cada uno de nosotros. Pero ese camino está según yo lo quiera seguir, según yo me disponga, porque todo viene de disposición, de lo que tú decides. Es una decisión personal. El Señor no obliga a nadie. Él es un caballero. Él no te llama a los gritos, a la fuerza. Él no va a venir por ti y te va a decir, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. No. Él te habla, te sensibiliza, te quebranta. Dice, ¿qué me pasa? Porque lloro, ¿qué me sucede? Pero tú te determinas, tú decides, tú dices, yo quiero, tú dices, yo me voy a aprender a conquistar el corazón de Dios. Yo quiero aprender a enamorarme de Dios. Yo quiero aprender a tener esa intimidad con Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios, que cuando yo me postre, yo le diga, aquí está. Quiero que esté cerca de mí y sienta su presencia. Eso es maravilloso. Deja y permite que el Espíritu Santo de Dios sea tu amigo. Permite que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y te transforme. Créeme que va a sacar la mejor versión de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo de Dios va a transformar tanto cada vida que ustedes van a sorprenderse de lo que Él va a hacer. Lo que hoy tienen es poco, es vano a lo que en las manos de Dios podemos tener. Lo que Dios da es en abundancia. Lo que Dios da no lo quita, no lo mendiga. Lo que Dios da, lo da para bendición y para sus hijos. Porque cuando Dios nos bendice en abundancia, en cuidado, en protección, económicamente. Pero es para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a vivir a Cristo. Es que yo conozco de Cristo, es que no, vive a Cristo, que eso se te note, que eso lo reflejes, que eso en tu hablar lo notes, que eso en tu expresarte e ir por en tu andar se note. Que cuando llegues a un lugar sientan eso diferente. Llegó una hija de Dios, llegó algo que llega a ese lugar y se siente esa presencia. Que se sienta esa luz en medio de las tinieblas. Porque es que pueden haber muchas tinieblas, pero llega un hijo de Dios y las tinieblas tienen que huir. Con una sola persona en santidad que llegue a un lugar donde se muevan las tinieblas, el diablo tiene que huir. Porque la luz apaga las tinieblas y las tinieblas tienen que huir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mostrar. Y dice, testifica de la verdad. Mateo 26:41.
Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo nos fortalecemos? En oración. ¿Por qué? Porque esto te lleva a pecar. Esto te lleva a cometer errores. Esto te lleva a faltarle a Dios. Muchas personas he escuchado que dicen, se llenaron de rabia, de ira y hoy en día están en una cárcel. ¿Por qué? Porque mataron y cuando reaccionaron, pues ya habían hecho lo que no era. A una reacción de una rabia, de un mal momento, de ira. Porque la carne es débil. Y por eso nosotros como quebrantamos la carne en oración. No crean que la carne no se levanta. A todos se nos levanta la carne. Todos. Porque ninguno andamos en una bolita de cristal. Ninguno andamos en una bolita de cristal. Todos andamos peleando para que esta carne no se levante, para que esta carne no nos dañe, para que esta carne no sea la ocasión de que nosotros caigamos y pequemos. Porque nosotros tenemos que testificar. ¿Y cómo testificamos de Cristo, de la verdad? Mostrando a Jesús, mostrando a Cristo como de verdad, verdaderamente es, como realmente es. De esa manera es que nosotros testificamos la verdad, dando el testimonio. Y Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Si ustedes quieren hoy realmente a conciencia, examínate, cierra tus ojos y examínate verdaderamente si tú quieres el Espíritu Santo de Dios en tu vida, si realmente tú quieres vivir a Cristo, si tú verdaderamente quieres vivir a Cristo, pero no en palabras, sino en acciones, en hechos, en lo que hablo, en lo que digo, en todo. Que yo pueda ser santidad, que cuando yo vaya a la presencia de Dios pueda mostrar una verdad y no sea, como decía el miércoles, que el Señor nos pase en una pantalla. ¿O qué pasaría donde el Señor nos pasara en la pantalla? Y mostrara lo que somos, lo que hablamos, cómo actuamos, dónde vamos, lo que hacemos. ¿Qué pasaría? ¿Quedaríamos avergonzados o verdaderamente diríamos: ay, Señor, estoy haciendo las cosas bien, me estoy esforzando por hacer las cosas bien? ¿Qué pasaría si el Señor en este momento pasara una imagen de todos allí, de todo lo que hacemos día a día? ¿Qué pasaría con eso? Yo creo que más de uno de aquí saldríamos corriendo, ¿verdad? Y diríamos: qué vergüenza, ¿esto qué es? Ay, Señor, agárrame confesado porque aquí me pillaron. Todo se supo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no ha de ser descubierto. Entonces nosotros muchas veces, Él no nos va a pasar por la pantalla, pero Él nos está viendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué hacemos? Y si estamos haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Si nos estamos esforzando por ser mejor cada día, gloria a Dios. Pero si estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta, empecemos a caminar, porque no hay nada oculto que no haya de ser sacado a la luz. Si cometemos pecado escondido, ese pecado va a salir a la luz. Tarde que temprano, ese pecado sale a la luz. Tú no te puedes esconder de las cosas que Dios tiene. Tú no te puedes, no se le pudo esconder Caín cuando mató a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de todo. Y Caín se le escondió, pero de allá de la piedra lo sacó. Y así es con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hoy.
Si tú realmente tienes una disposición realmente de corazón, porque esto es delicado. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Y si tú en esta mañana, en esta tarde ya, quieres recibir verdaderamente, irte así, limpio, lleno, con disposición verdaderamente a cambiar tu caminar, ponte sobre tus pies.